Buenas tardes, iglesia. Me alegra verlos el día de hoy. Espero que hayan descansado, que hayan tenido una semana de la mano de Dios. Vamos a iniciar nuestra reunión. Quiero que por favor oremos y colocamos este tiempo en las manos de Dios. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Dios, gracias por traernos a este lugar. Gracias por el llamado que colocas en nuestro corazón, Señor. Pedimos, Dios, que tu palabra sea revelada en este lugar, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú inquietando nuestros corazones, que seas tú confrontando nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor. Guíanos, por favor, ayúdanos a entender tu palabra, renueva nuestros pensamientos, Señor, renueva nuestra mente a la luz de tu palabra, Dios. Que seas tú mostrando tu misericordia, tu gracia, tu bondad y que podamos conocerte en este tiempo, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer nuestros salmos. El que nos corresponde hoy es el Salmo 92. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 92. ¿Listos? Salmo 92 dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, al son del decacordio y del salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus designios. El hombre necio no los entiende, y el insensato no los comprende. Que si brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecen tus enemigos. Serán dispersados todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y miraré con desprecio sobre mis enemigos. Oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y lozanos, para anunciar que Jehová es recto, es mi roca y en él no hay injusticia. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Listo, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1 al 14. Hoy estaremos con este estudio que ya iniciamos hace dos domingos atrás. La verdad, Dios ha estado hablando y Dios nos ha mostrado cosas que muchas veces uno no, mirábamos el Génesis y no las leíamos y no las veíamos, ¿no? En ese momento. Pero Dios, por su gracia, nos muestra cosas especiales en cada palabra. Como alguno de ustedes recordará, Génesis es un libro de principios, de comienzos, ¿sí? Recuerden que en hebreo Génesis significa comienzo y en griego significa principios, ¿sí? Sabemos que Dios creó el mundo, creó un mundo perfecto. Dios creó todo lo que en ese momento se necesitaba. Creó también al hombre y los colocó en el jardín del Edén. Y también podíamos ver que
el humano dio a luz el pecado, ¿sí? También estudiábamos los nacimientos reales de los seres humanos. Ahí nació Caín, Abel, Set. Y es acá donde vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Y comenzamos con un acta de nacimiento o relato de los hijos de Adán. Perfecto. Entonces yo quiero que vayamos a Génesis y vamos a leer del 1, versículo 1 al versículo 14. Dice así: este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Amén. Bueno, este estudio de Génesis, como lo decía anteriormente, habla de genealogías, de un registros de nacimientos. Y yo quisiera que entráramos en una tarea en este momento de recordar. ¿Algunos de ustedes saben los nombres de sus abuelos? ¿Cierto que sí? Nosotros no sabemos, recordamos los nombres de nuestros abuelos, pero de pronto, ¿qué tal alcanzamos a recordar los nombres de nuestros bisabuelos? Bisabuelos, ¿cierto? Ya un poco más complicado. Y algo más atrás que eso es los tatarabuelos, ¿cierto? Que ahí sí yo creo que aquí nadie podrá recordar los nombres de nuestros tatarabuelos. Son familiares, son generaciones, ¿no?, largas, lejanas, y nos hacemos las preguntas. Muchas veces uno se hace la pregunta de, pues, ellos cómo vivieron, ¿no? Uno se pregunta qué tipo de vida tenían, qué tipo de trabajos podían llegar a tener, ¿cierto? Cómo eran como padres, como madres, cómo eran sus vidas como esposos, ¿cierto? Son muchas preguntas que nos hacemos estudiando nuestros pasados descendientes, y algunas personas se interesan por las genealogías, otros no le prestan atención a las genealogías, ¿sí? Y yo normalmente lo digo por causa propia. Yo muchas veces leía el Génesis, y uno cuando lee las genealogías de los nombres de estas personas, uno leía como rápido, porque yo no le veía importancia al Génesis en esta parte, ¿no? Entonces uno como que quería llegar a la acción más adelante y pasar rápido esa lectura, pero para entender, Dios siempre es intencional en lo que escribe y en lo que dice, ¿sí? Y toda su palabra son propias de Él, y todas tienen una importancia
y todas tienen una connotación importante para nuestras vidas. Y es por esta razón que hoy vamos a estudiar los registros familiares, ¿sí? de esta parte del Génesis, y son los primeros seres humanos que empezaron a poblar la tierra, ¿sí? Ahora digo registros familiares porque es un lenguaje que en realidad está literal en el versículo 1. Podemos ver en el versículo 1, dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Ustedes se pueden dar cuenta que dice, este es el libro, y hay un lenguaje ahí de registro, ¿no? Registros familiares de los descendientes de Adán. La palabra que se usa en hebreo es toledot, ¿sí? Y significa acta de nacimiento o cuenta de origen, o más específicamente acta de nacimiento. Se usa 11 veces en el Génesis y son los registros de los 11 veces en el Génesis, y en capítulo 2 se nombra 4 veces esta misma palabra. Son registros de los cielos y de la tierra acerca de la creación que Dios hizo en ese momento. Ahora tenemos otro relato, un registro familiar de los descendientes de Adán. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué niños pertenecen a cada quien? ¿Sí? ¿Y cuánto vivieron? Esos son los registros y todo lo que podemos ver en esta parte del Génesis. Pero hay una información que no la podemos ver en esta parte, y es la información sobre Caín. Sobre Caín, los descendientes no están incluidos en este registro oficial de los descendientes de Adán. No se ve por ningún lado los descendientes de Caín. Nos podemos preguntar por qué no están registrados ahí, ¿cierto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no aparecen esos registros ahí en la Biblia? Y la razón sin duda es, indudablemente, los descendientes de Caín se apartaron de Dios, ¿sí? Los descendientes de Caín hicieron el mal y no quisieron acercarse a Dios. Por el contrario, los hijos de Set invocaron el nombre del Señor, ¿sí? Y es el primer registro de la primera acción de invocar a Dios que se ve en la Biblia. Está en versículo 4, capítulo 4, versículo 26, ¿sí? Entonces, podemos entender aquí que Caín se apartó de Dios y no hay registros de él. Por el contrario, ellos fueron los primeros que empezaron a invocar el nombre de Dios, a buscar a Dios y empezar a acercarse a Dios. En la genealogía se da especial énfasis que es la semejanza. Ellos fueron creados a semejanza de Dios, ¿no? Esto también es importante que nosotros lo entendamos. Se repite varias veces que fueron creados a semejanza de Dios, y en el versículo 1 y 2 recordamos en el capítulo 26 y 28 dice, en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en el versículo 26. Versículo 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, Él los creó hombre y mujer. Y en el versículo 28 dice, Dios los bendijo y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Entonces vemos claramente la frase que fueron hechos conforme a la semejanza de Dios. En estos versículos yo quiero que reconozcamos aquí 4 verdades muy importantes. La primera es que Dios creó al hombre y a la mujer. La segunda, las personas no son Dios. El tercer punto, los humanos han sido bendecidos. Y cuarto, la humanidad está bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y es importante poder analizar
estas 4 verdades donde el primero dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y el primer mandato que Dios les dice es ser fructíferos y multiplicados, ¿sí? Ese es el primer mandamiento posible que el hombre puede realizar y que Dios le da la bendición al hombre que realice, que se multipliquen y que sean fructíferos. La segunda es las personas no son Dios, aunque están hechas a la semejanza, a la imagen de Dios, no somos Dios, ¿sí? Y yo creo que ese es el gran problema que el ser humano tiene, ¿no? Creer que somos Dios, que podemos hacer las cosas como Dios las hace y tratar de usurpar el lugar que Dios tiene, ¿sí? Pero no somos Dios. Estamos creados a la imagen de Dios. En tercero, los humanos han sido bendecidos, ¿sí? Desde el hecho que Dios ha creado al ser humano, que le ha dado existencia, que le ha dado vida, es bendición de Dios, ¿sí? Yo no sé cuántos aquí cada mañana dan gracias a Dios por poder abrir sus ojos, respirar, tener vida, ¿sí? Es la existencia que Dios se ha placido dárnosla, y es bendición de Dios. Cuarto, la humanidad está bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y podemos ver que Dios nos llamó hombres, y podemos ver la autoridad de Dios porque Él nos puso el nombre, ¿sí? Y en las generaciones o en los registros que vemos en Génesis 5, vemos cómo cada hombre le puso el nombre a sus hijos, ¿sí? Y eso demuestra autoridad. El género humano es claramente binario, y es claro que hoy en día hay una guerra de frente, ¿no? contra esta afirmación de Dios, de la Biblia, que el género es claramente binario. Dios creó hombre y Dios creó mujer. Pero pues ustedes conocen y conocemos la guerra abierta que hay contra esta palabra, ¿no? Contra lo que Dios creó, ¿sí? Y así es como Dios nos hizo. Pero el hombre no está dispuesto como a aceptar lo que Dios ya tiene estipulado, ¿no? En segundo, vemos que los seres humanos no somos Dios, hemos sido hechos a semejanza de Dios, ¿sí? Y tenemos la forma de representarlo. Dios nos colocó como representación de Él, pero no somos Dios, ¿sí? No somos Dios. Hay muchos que creen que son pequeños dioses, ¿no? Se creen pequeños dioses, se creen pequeñas versiones de Dios, pero no somos ni pequeñas versiones ni nada por el estilo. Somos seres humanos creados por Dios, ¿sí? No estamos hechos de la misma sustancia de Dios o materia, ¿sí? Nosotros somos hechos del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra la creó también Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Dios creó la tierra y de la tierra Él nos creó. A Dios nadie lo creó. Dios siempre ha existido. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y Dios creó al ser humano. Fue Dios que creó al ser humano. Y este patrón, ¿no? de tener a Dios como autoridad, de tener a Dios por encima del hombre, es lo que al mismo hombre le cuesta aceptar, por su mismo orgullo y por su misma arrogancia. Algunas personas están enojadas con Dios por su existencia, ¿no? Y podemos ver personas hoy en día que no están conformes con lo que tienen, ¿no? Físicamente, con lo que son, y todo el tiempo están cuestionando y están menospreciando la vida que tienen. ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué
¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué me tocó la familia que tengo? ¿Sí? ¿Por qué tengo los papás que tengo? Y muchas veces pasamos nuestra vida, perdemos el tiempo cuestionando y señalando a Dios el por qué, ¿no? ¿Por qué Dios me dio esto? ¿Por qué soy así? Pero el simple hecho de saber que Dios nos creó es una bendición. Y yo creo que eso es algo que tenemos que examinarnos a diario y decirle a Dios, Señor, o sea, llévame a entender y llévame a diario poder llevar mi corazón a, a confrontarlo, que tú realmente tú me bendices con mi existencia y que tú me creaste, ¿sí? Y Él nos ha dado vida de aliento y por eso fuimos traídos a este mundo. Hemos sido hechos de manera diferentes a cualquier otra criatura, ¿cierto? Somos diferentes a los ángeles. Ellos por lo menos no tienen la capacidad de procrear, ellos no tienen la capacidad, ellos no tienen cuerpo. Somos diferentes, pero Dios nos ha bendecido. Dios en su misericordia y en su gran poder nos ha dotado de muchas cosas diferentes, ¿no? En el Salmo 139 incluso nos dice que Dios tiene pensamientos especiales hacia nosotros. Y este salmo me impactó mucho. Yo quisiera bueno, que si lo tienen ustedes allá, lo lean. El Salmo 139 dice, tiene pensamientos especiales hacia nosotros. Me pregunto cuántas personas van por la vida sin nunca saber esto, ¿no? Que Dios tiene un pensamiento especial hacia cada uno de nosotros. Y es impresionante poder entender, y qué bendición, ¿no? Tan especial poder saber que Dios tiene pensamientos especiales para mi vida, tiene un propósito y tiene pensamientos especiales hacia mí. Dios fue el que me creó, Dios fue el que me formó y Él tiene pensamientos especiales conmigo. Si tienen la oportunidad más adelante pueden estudiar el Salmo 139 y se pueden dar cuenta que Dios tiene pensamientos especiales con nosotros. Y hay muchas personas en este momento que no saben eso, ¿sí? Hay muchas personas que no saben la clase de Dios que los creó. Y finalmente, todo ser humano le debe a Dios nuestro mayor amor, devoción y obediencia, ¿sí? Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Y Él nos nombró al hombre y demuestra autoridad sobre el hombre. La acción de nombrar en la Biblia significa autoridad, significa que Dios está por encima nuestro porque Él nos nombró y su autoridad está sobre nosotros, su autoridad nos cubre, su autoridad cubre toda la tierra, su autoridad cubre todo país, toda nación, por más presidentes, ¿cierto? Por más personas de poder que hayan, de poder digo entre comillas, el poder de Dios está por encima, la autoridad de Dios está por encima. En el versículo 3, vamos a pasar a este versículo y nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. ¿Sí? Y sabemos aquí que ambos perdieron por el pecado, ¿no? Abel al ser asesinado y Caín por cometer el asesinato y negarse al arrepentimiento. Ahora se nos dice que a la edad de 130 años, Adán engendró otro hijo a su semejanza. Aquí vuelve a repetir la Biblia, a su semejanza según su imagen, y lo llamó Set. Esto muestra la autoridad paternal, ¿cierto? Aquí podemos ya empezar a ver la autoridad que acabamos de nombrar, que Dios tiene sobre nosotros. El hombre también empieza a ejercerla,
¿sí? Esa autoridad sobre sus hijos y empieza a nombrarlos. Y esto muestra la autoridad que tiene sobre sus hijos. El versículo 4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, ¿cierto? Adán vivió otros 800 años y tuvo hijos e hijas. Increíble, ¿no? Vivir 800 años, otros 800 años. Esto nos dice que la raza humana está creciendo y se está expandiendo, ¿no? Rápidamente aquí ya empezamos a ver cómo el ser humano empieza a procrear y empieza a crecer. El versículo 5 dice, así que Adán vivió 930 años y murió. ¿Sí? 930 años, luego murió. Aquí yo quiero que hagamos una pausa y podamos juntos señalar algunas cosas. Podemos ver varias repeticiones en estos versículos, ¿cierto? Ustedes pueden ver claramente ahí que se dicen las mismas cosas y se repiten ciertas frases en los versículos. Y como lo decía al comienzo, nada es intencional en la... Dios es intencional con cada palabra y Dios es intencional con todo lo que Él escribió en la Biblia, ¿cierto? Nos dice que la edad del Padre cuando nació su Hijo y cómo le puso su nombre, ¿no? También repite en varias ocasiones que engendró hijos e hijas, lo repite varias veces. ¿Cuántos años en totales vivieron cada padre? Y al final, en cada uno vuelve y repite que murió, ¿sí? Entonces, cada repetición nos muestra cosas importantes. Lo primero que podemos ver acá es cuando los padres nombran, le ponen nombre a sus hijos, podemos ver que el niño está bajo la autoridad de los padres, ¿sí? Podemos ver que así es como empezaron a ejercer la autoridad los primeros seres humanos cuando tuvieron sus hijos, empezaron a nombrarlos y ejercen autoridad, la misma autoridad que Dios empezó a ejercer sobre nosotros. Entonces, ¿cuántas relaciones? Esto nos enseña y podemos ver acá cuántas relaciones entre marido y mujer hoy están invertidas, ¿sí? Podemos analizar también los niños hoy en día cómo están tomando el control del hogar, ¿cierto? Podemos ver también aquí cómo no hay una disciplina adecuada en el hogar. Y podemos ver estos hogares disfuncionales y muchas veces los niños son los que tienen el control y uno lo ve constantemente, ¿no? En las calles, en los parques, uno puede ver cómo el niño es el que domina, tiene el control y tiene el dominio absoluto en el hogar, ¿sí? Los padres no ejercen autoridad, los padres no ejercen correcciones, no ejercen ningún tipo de guía a sus hijos y es el niño el que tiene la batuta del hogar, es el niño que da órdenes y muchas veces llega al irrespeto a sus padres. Y así como Dios nombró a Adán, mostrando que Adán está bajo la autoridad de Dios, Adán nombró a su hijo y cada padre después hizo lo mismo, después de Adán hizo lo mismo. Cuando Dios nos da un hijo, es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros, para nuestro cuidado, para nosotros cuidarlo y para nosotros ejercer autoridad como padres. Y es una responsabilidad que Dios colocó en cada uno de nosotros, en el momento de llegar a ser padres. Es una responsabilidad y es un bienestar y es un cuidado que tenemos que ejercer. Ese niño es responsabilidad nuestra. Y hoy en día sí que vemos lo contrario, ¿no? Hoy en día, de hecho, hay personas que no quieren llegar a ser padres porque están huyendo de esa responsabilidad, ¿no? Porque saben realmente que pues, tener un hijo es una responsabilidad y los que ya tienen los hijos no la están ejerciendo, no están ejerciendo la autoridad y no están llevando sus hijos con autoridad y con responsabilidad.
La Biblia nos dice claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Eso está en Éxodo 20:12. También les dice a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que debemos criarlos, eso está en Efesios 6:4, debemos criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y cuánta falta hace esto en el hogar, ¿no? O sea, el que los padres tengan esa primeramente puedan conocer a Dios y puedan llevar a sus hijos también a que conozcan a Dios. Existe una relación de cuidado y disciplina, ¿sí? Y que se supone debe existir en los hogares, pero no existe. Esa autoridad no se está ejerciendo. Y vemos niños totalmente descontrolados emocionalmente, ¿no? Espiritualmente, y no se están acercando, no están conociendo a Dios. ¿Estamos entrenando a nuestros hijos para que respeten la autoridad del Señor? Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos a diario. ¿Estamos nosotros llevando a nuestros hijos a que respeten a Dios, a que obedezcan a Dios? Ser obediente a Él. Cuando nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que sean obedientes a Dios, estamos empezando también enseñándoles que nos respeten a nosotros como padres, ¿sí? Si nosotros empezamos enseñándoles a ellos que nos respeten, que nos obedezcan, ahí ellos también van a aprender a obedecer y a respetar a Dios. Si nuestros hijos nos ven a nosotros como autoridad, nuestros hijos también van a ver a Dios como su suma y única autoridad, ¿sí? Y es importante, como padres, nosotros a diario pedirle esto, ¿no? Y examinarnos esto ante su palabra y ante su presencia. Los hijos son una herencia del Señor. Salmo 127:3. Ser padre es una gran responsabilidad y es una responsabilidad que nos dio Dios. ¿Sí? Dios nos ha dado esta responsabilidad. ¿Cuántos padres realmente se toman esto en serio? En Malaquías 2:15 dice que Dios busca, que lo que Dios busca son hijos piadosos, ¿no? Y responsabiliza a los hombres de Israel de hacer esto. Y los hijos piadosos se forman cuando hay esposos que están unidos. Cuando los padres descuidan su matrimonio, no van a formar hijos piadosos. No van a poder ver hijos piadosos, hijos que se acerquen a Cristo. Y es importante que ustedes, como esposos, como padres, vayan a la cruz, examinen su relación, porque es allí donde podemos formar hijos piadosos. O sea, que tú como esposo, como esposa, puedas restaurar tu relación primeramente con Dios y con tu esposo y tu esposa. Y así van a poder ver hijos piadosos. En Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué busca una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Sí? Los maridos estamos descuidando nuestros matrimonios y por eso no están creciendo nuestros hijos en piedad. Adán era responsable de la vida y la crianza del niño que Dios le dio. También somos nosotros responsables de nuestros hijos. Debemos hacer todo lo posible. No es fácil, ¿cierto? Es un sacrificio muy, muy grande. Pero es una responsabilidad que Dios nos dio. Y tenemos que trabajar muy duro, tenemos que esforzarnos. A veces yo constantemente a Dios le pido mucha paciencia, ¿no? Porque el ser padres es también de mucha paciencia, de mucho trabajo, mucho sacrificio, pero también mucha paciencia, ¿no? Y yo a Dios le pido a diario eso, que me enseñe a ser paciente para con mis hijos
y poder yo modelarles el Evangelio, ¿cierto? O sea, de nada sirve tú corregir y disciplinar a tu hijo si no hay amor, ¿no? Si no está el Evangelio primero en ti. Y tú tienes que ser el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser esos modelos en nuestras casas de verdaderos cristianos. Porque es en las casas donde nuestras esposas o hijos nos conocen, ¿cierto? Y es allí donde Dios está formando esas personitas piadosas que tenemos que llevar a los pies de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Modelando, siendo ejemplos, buscando primero la piedad, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Los padres deben seguir reproduciéndose, ¿sí? Entonces vemos las frases: engendró otros hijos e hijas, ¿cierto? Ahí empezaba a crecer la raza humana. Eso se repite 10 veces en este capítulo. 4 de ellos están en la sección que acabamos de ver y nos dice que el linaje de Set fue fiel al mandato de Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿cierto? Versículo 4 enseguida dice, versículo 4, Adán engendró hijos e hijas. Y lo pueden ver en el versículo 7, versículo 10, versículo 13. Engendró hijos e hijas, engendraron hijos e hijas. Cainán, el último, dice, engendró hijos e hijas. Ahora, muchas veces, hoy en día no hay parejas que no pueden concebir hijos, ¿no? Quizás esta sea tu situación. Yo tengo amigos que no pudieron tener hijos, pero por la misericordia de Dios pudieron adoptar y son padres, ¿sí? Y tienen esta responsabilidad y tienen este llamado de llevar sus hijos a la piedad. Y estas son varias formas de cómo hoy en día las personas que no pueden tener hijos pueden ser padres, ¿no? A través de adopciones, orfanatos, bueno, también por el campo científico hay muchas formas. Pero también deja claro que es un mandato que todo cristiano puede cumplir, ¿sí? Todos nosotros podemos cumplir el ser padres, el disciplinar, el guiar a otros, ¿a través de qué? Del Evangelio y el discipulado. De esta forma nosotros también podemos ser padres, ¿cierto? Y podemos cumplir con este llamado y con este mandato de Dios. Un niño nuevo que nace en el reino de Dios, que brota la semilla del Evangelio en el corazón de una persona, entra en una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva regeneración, ¿cierto? Y esto es una persona que nace y puede ver, tener una nueva vida en Cristo. Estos son niños que necesitan ser criados. Así como nuestros hijos necesitan cuidado, necesitan ser guiados, nuestros nuevos hijos, ¿cierto? Estos nuevos niños también necesitan ser criados, necesitan tener padres espirituales. Y esta es la responsabilidad de la iglesia. Este es el gran llamado que debe tener la iglesia para con los hijos piadosos en la fe, ¿cierto? La responsabilidad de Dios, la familia de Dios es la responsabilidad de la iglesia, de criar a estos hijos. Jesús en cierto momento renovó y se reapropió del mandamiento, ¿cierto? En Marcos 16:15 dice, predicad el evangelio a toda la creación. Y es impactante ver aquí cómo Jesús retoma esta palabra de toda la creación, como que la toma del Génesis, ¿cierto? Y podemos ver a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Jesús se reapropia de este mandamiento de ser fructíferos y de multiplicarse.
Y dice, predicar el evangelio a toda la creación. Eso usted lo encuentra en Marcos 16, 15. En Mateo 28 también dice, e id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y podemos ver también, que era lo que a mí también pues me sorprendía, y yo sé que a ustedes también los sorprende, pues tantos años, ¿no? O sea, cuántas vidas tan largas, ¿cierto? En el versículo 5 al 14, la vida de Adán duró 930 años, Set duró 912, Enos 905 años, y Cainán duró 910 años. Vidas bastante largas, igual que ahora, ¿no? Ahora nuestras vidas se han recortado, ¿no? Bastante. Y el día de hoy es muy diferente el tiempo que tenemos de vida, ¿no? Sabemos que la gente ya no vive tanto tiempo. Lo máximo que podemos llegar a vivir promedio entre 70, 80, por bien que nos vaya 90 años, ¿sí? Y cuando vemos personas de 100 años decimos bastante vieja, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, personas vivieron 900, 800 años. Y a lo largo del resto del capítulo tenemos números similares a estos. Podíamos pensar que estaban como los números cayendo, ¿no? Las edades estaban como disminuyendo, pero más adelante vemos que Matusalén supera a todos porque vivió 969 años, casi llegando a los 1000 años, imagínense. Esto es antes del diluvio, y la tierra puede ser relativamente pura y limpia, ¿no? O sea, nos preguntamos por qué vivían tanto en ese entonces, ¿no? Y pues la tierra estaba recién creada, ¿no? Puede ser una razón de pues que la tierra estaba limpia, estaba pura. Podemos imaginarnos que no habían enfermedades, ¿no? Como las que hay hoy en día, ¿no? Estaban menos extendidas las enfermedades. La comida quizás era más nutritiva. Y podemos buscar más teorías, ¿no? Pero aquí lo importante que debemos recordar es que de a poco Dios fue limitando el número de días en el hombre. Génesis 6:3, Dios nombra la cifra de 120 años, ¿sí? Y Dios limitó, recortó su existencia a 120 años. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estos periodos de vida literales son literales o son simbólicos? Y no hay razón para pensar que estos son números literales o que son secciones de la historia. Aquí lo que tenemos que ver es que tienen un significado simbólico, y particularmente los 365 años de Enoc y los 777 años de Lamec, que esto lo vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a poder entrar como más a profundidad en estos dos personajes, en Enoc y Lamec. Pero dado que Dios nos habla en la Biblia claramente, que ha contado en el Salmo 39:4, dice que Dios ha contado cada uno de nuestros días. Él ha determinado la duración total de nuestras vidas, hasta el minuto y el segundo, hasta cada minuto, cada segundo Él lo tiene ya pensada, ¿no? No hay razón para pensar que Dios no tiene planeada nuestras vidas, ¿sí? Y es increíble y es impactante también, ¿no? Entender que Dios, nuestras vidas están en las manos de Dios. Es impactante poder
poder entender que Dios nos ha dado un límite de vida, ¿no? Y que Él sabe en qué momento Él nos va a llamar, Él sabe el día exacto, la hora exacta, ¿cierto? Y Dios sabe en qué momento Él nos va a llamar. Él decidió cuándo íbamos a nacer, Él decidió cuáles serían nuestros padres, qué idioma íbamos a hablar, el tiempo que vamos a vivir. Y Él sabe cuándo y cómo vamos a morir. Él tiene el registro en su mente de todo esto en cada uno de nosotros. Sí, en el versículo 5 dice que Adán murió y repite esto 4 veces. 7 veces a lo largo de todo el capítulo dice que murieron. Y esto sirve para reforzar y recordarnos a nosotros mismos la realidad del pecado de Adán, ¿sí? Que trajo la muerte. Fue a través del pecado de Adán donde entró la muerte. Pero no solamente la muerte quedó en Adán, ¿cierto? La muerte no solamente la llevó a Adán por el pecado que él permitió, sino que la muerte siguió, ¿por dónde? Por sus hijos, ¿sí? Entonces, la muerte también llega a sus hijos y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de cada uno de nosotros, la muerte es una realidad. La muerte es algo que es resultado del pecado y es algo que tenemos que enfrentarnos, ¿cierto? A diario. También la muerte es algo que se habla muy poco de la muerte. En los púlpitos de las iglesias no se habla de la muerte, ¿sí? Y yo recuerdo cuando mi mamá falleció, pues yo nunca había escuchado una predicación sobre la muerte y nadie nunca tampoco nadie me explicó a mí sobre la realidad de la muerte. Y cuando me tocó a mí vivir ese momento con mi mamá, pues fue duro, fue muy duro porque pues yo no era consciente que la muerte hace parte del ser humano, ¿sí? Y es una realidad que queremos evitar, queremos hacerla a un lado, queremos como huir de esa realidad y no escucharla. Precisamente hoy cuando estábamos almorzando, yo hablaba con Mía, mi hija, le hablaba sobre la muerte, ¿no? Y ella lo tomó pues como muy, muy, muy natural, ¿no? No se alarmó, no se sorprendió ni nada, sino que me escuchaba, ¿sí? Pero yo creo que hay que hablar de la muerte y hay que prepararnos porque es una realidad que entra por el pecado, que entró por el pecado, ¿sí? Y que entre más preparados estemos, yo creo que algo que indudablemente nos hace alejarnos de esa realidad es el mundo, ¿no? Es lo que está presente, es lo que ven nuestros ojos. Y esto nos hace no tomar en serio el fruto del pecado, que es la muerte. Bueno, no importa aquí cuánto tiempo pueda vivir alguien, ¿no? No importa qué puede llegar a ser el ser humano para prolongar su vida, no importa cuántos alimentos orgánicos, y eso sí que lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día yo creo que los gimnasios, el yoga, toda esa clase de cosas están llenos de personas, ¿no? Esos son negocios, muy buenos negocios, porque la gente está en ese afán de prolongar sus vidas, ¿no? De añadir más días, más años a su existencia, ¿no? Y no importa cuántas enfermedades podamos evitar. Y hay personas que viven para esos dioses, ¿no? El ejercicio, y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero todo en su debido equilibrio. Pero hay personas que viven en pro de tener sus cuerpos
¿no? De tener un semblante bien de salud, de comer sanos. ¿Sí? El yoga también se ha disparado de una forma impresionante porque las personas piensan que haciendo el yoga entonces van a tener tranquilidad y van a poder alargar más, ¿sí? Que el estrés no los va a acabar tan rápido. ¿Mm? Pero la muerte nos llega a todos. La muerte es algo inevitable y que nos va a llegar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Sin importar cuántas cosas hagamos, cuánto le invertamos a nuestros cuerpos, la muerte va a llegar. Y podemos pensar en cosas pues ya más locas, ¿no? Aún más descabelladas. ¿Sí? Hoy en día la ciencia llegó al punto de congelar sus cuerpos, ¿sí? Para encontrar una cura, o descargar pensamientos a una computadora y conectarlos en un Android, ¿sí? La vida cibernética, todo esto son cosas que el ser humano como que trata de aplicar en sus propias vidas para huirle, ¿no? a esa realidad de que en algún día vamos a dejar de existir, ¿cierto? Pero el hecho que importa es que desde Adán todas las personas mueren, ¿no? O sea, eso es algo que vamos a tener que enfrentar en algún momento. La muerte es una realidad. Nos muestra que una vida se ha ido, ¿cierto? La muerte nos lleva a esa realidad de entender que una vida se ha ido, que ya no tenemos esa persona, que ya no está con nosotros, que su cuerpo puede que está ahí, ¿cierto? Pero está vacío, que ya no está con nosotros, que ya no comparte con nosotros. Y la muerte lo único que hace es mostrarnos el profundo problema del pecado, ¿sí? Se lleva a la gente, rompe esos lazos. Yo les nombraba el caso mío con mi mamá y son lazos muy fuertes, ¿no? Pero el pecado, eso fue lo que el pecado hizo, romper esos lazos, arrancar nuestras vidas, separarlas, ¿cierto? Y así es como el pecado actúa con nuestra relación con Dios. Nos arranca de Él, nos separa de Él. Y hay como ese conflicto, ¿no? El pecado genera ese conflicto y nos aleja de Dios. Así como nos alejó de nuestros seres queridos cuando murieron. Eso hace el pecado. El pecado nos aleja y la persona caída se aleja de Dios. Se separa de Él, se separa de la salvación, de la vida eterna. La muerte nos hace considerar las cuestiones más profundas de nuestra vida, ¿no? La muerte nos lleva a examinar muchas cosas. ¿Dónde va mi alma? ¿Cierto? Entonces uno se imagina qué va a pasar conmigo, dónde voy a vivir, o sea, cómo es eso, ¿no? Y hay personas, científicos, personas con mucha influencia que hablan sobre estos temas como si supieran, ¿sí? Pero lo cierto acá es que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. En Eclesiastés 3:11 dice que la eternidad Dios la puso en el corazón del hombre. Y es impactante también poder ver cómo la muerte nos muestra algo, ¿sí? Como un fin, pero realmente Dios no colocó ese sentir, ¿no? Que la muerte es un fin, sino que Dios colocó la eternidad, ¿no? Dios colocó en el corazón del hombre que las cosas no solamente es vivir en esta tierra, sino que hay un vivir con Él, ¿no? Hay una eternidad con Él. Y yo quiero que tú también te hagas estas preguntas, ¿no? Piensa tú mismo cuando fallen tus fuerzas, cuando la salud se acabe, cuando ya estés agobiado por una enfermedad, cuando estés en el final de tus días, ¿no?
¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y eso es algo que tenemos que examinarnos. Tenemos que pensar, ¿no? Que cómo vamos a añadir más vida. ¿Podremos añadir más vida a nuestras vidas? ¿Más días a nuestras vidas? ¿Cierto que no? ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo vamos a pasar una eternidad, verdad? ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a pedir auxilio? ¿A pedir una ayuda para poder salvarnos? Y la Biblia es extremadamente clara en este momento, en este tema, perdón. Todos, en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La Biblia es muy clara. Es tan clara que el ser humano no la quiere entender, pero la Biblia es clara. Nos dice que en Adán todos mueren. ¿Sí? Podemos ver en Génesis, dice que en Adán entró la muerte. Pero también la Biblia nos dice que en Cristo todos seremos vivificados. 1 Corintios 15:22. ¿Cierto? Y aquí es cuando entra Cristo. Gloriosa salvación, ¿no? Porque es Cristo, que es a través de Cristo que podemos ser vivificados. Y esta es la buena noticia. El Dios que nos hizo, el Dios que nos creó, que ha pasado por la muerte para salvarnos. Y es en Él, el pecado y la tumba que Él vivió, que es a través de Cristo que vamos a poder vencer, ¿cierto? La muerte. Lo que tú pensabas que era el final, resulta que Cristo nos muestra que es el comienzo de vivir con Él. En el Evangelio que proclamamos es que Cristo fueron hechas nuevas todas las cosas. En Cristo son nuevas todas las cosas. Cristo se hizo de carne y hueso, ¿verdad? Él vino, se hizo de carne y hueso, pasó por una cruz, pasó por todo lo que tú y yo conocemos, por todos los sufrimientos que él pasó, asumió la responsabilidad de nuestros pecados y Él pagó la pena completa en su cuerpo. Murió y fue enterrado, como cualquier cristiano, ¿verdad? Murió y fue enterrado en una tumba. Y al tercer día, Cristo resucitó e hizo perfecto y completo lo que Dios había planeado. Es en Cristo que tenemos el perdón de nuestros pecados, es en Cristo que tenemos la reconciliación con Dios, es en Cristo donde ya esos lazos que hablábamos anteriormente, esos lazos que se separan, ese vínculo que se rompe por culpa del pecado y de la muerte, es en Cristo que otra vez volvemos a unirnos a Dios, es en Cristo que volvemos a reconciliarnos con nuestro Creador, con Dios. Y es en Cristo que podemos obtener la vida eterna. Y Cristo demostró lo que nosotros como creyentes podemos esperar de nosotros mismos, que cuando Él regrese nuestros cuerpos también van a ser resucitados como Él fue resucitado. Y Cristo venció la muerte. Cristo venció lo que para nosotros, nuestra mente, es imposible que se venza, ¿no? La vida no termina simplemente en la tumba. No es simplemente el agujero y que la luz se apaga, ¿no? Y que tú quedas. Y hoy en día, cuántas religiones y cuántas cosas, ¿no? El hombre ha inventado en cuestión de la muerte. Pero es algo claro que tenemos que entender, y es que la eternidad
La eternidad se pasa en dos lugares, en el cielo o en el infierno. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y esto depende enteramente de la confianza que tenemos en Cristo. Esto depende enteramente de la confianza, la fe que tengamos puesta en Cristo. El cielo o el infierno. Y podemos ver aquí claramente en esos versículos al final dice, vivieron tantos años y murieron. Pero en Cristo tenemos vida. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy. Y yo quiero que tú te vayas a tu casa pensando en, ¿vas a recibir a Cristo? Ninguno de nosotros podemos añadir más vida, más días a nuestras vidas, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Pero sí podemos tomar la decisión de creer en Cristo. Y nosotros somos impotentes para salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada en nosotros que aportar a la salvación, excepto nuestro pecado. Eso es lo único que nosotros aportamos a la salvación, nuestro pecado. Pero el regalo de Dios para nosotros es la vida eterna, a través de Cristo. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Y yo quiero cerrar hoy con esta pregunta. ¿Confiarás tú en Cristo? ¿Tendrás fe en Él? ¿Lo seguirás a diario? ¿Buscarás conocerlo a diario? No es fácil, ¿verdad? No va a ser fácil. Pero te aseguro que la recompensa por esos sacrificios serán gloriosos y será eternamente glorioso. Amén. Tú puedes entender que es Dios, el Dios poderoso fue el que te creó, Dios fue el que te hizo, el que creó los cielos, la tierra, el universo. Puedes entender en este momento que Él es el que te está brindando vida eterna a través de Cristo. Tú puedes entender en este momento que Él es el que puede hacerte nuevo, Él puede rehacerte. O tú prefieres escoger llevar tu vida por el pecado, ¿cierto? Y tú tomas la decisión de seguir hundido en el pecado. O tú puedes tomar la decisión de que sea Cristo que te haga nuevo, una nueva criatura, doblar tus rodillas, postrarte ante el Rey, postrarte ante Cristo y buscarlo a Él. Amén.